Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Fertilidad sin censura, un podcast realizado a través de Advanced Fertility Center. Yo soy la doctora Azul Torres, enlace médico, y estoy aquí en compañía del doctor Alfonso Suástegui, que es uno de nuestros especialistas biólogos de la reproducción humana, y el día de hoy está aquí para platicar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Azul? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, muy contenta de tenerte una vez más aquí con nosotros. Y traemos una pregunta que surge muy frecuentemente de nuestros pacientes. Vienen cada vez más y más personas preguntando si pueden tener gemelos, si hay algún tipo de tratamiento que les permita garantizar los gemelos. Básicamente esa es la pregunta que nos hacen y pues te la traemos a ti el día de hoy. Un tema muy interesante, muy sonado, buscado en redes sociales, incluso si así lo quieres ver. Y que se hace de rutina en la consulta. Hasta cierto punto también es algo polémico, ¿sí? este tema, ya que los tratamientos de fertilidad han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. No es lo mismo la modalidad que usamos el día de hoy como se usaba hace 15 años. Por ejemplo, la perspectiva es muy diferente a como se hacía hace 15 años, 20 años, y eso también tiene mucho que ver con temas como este. Ya que, bueno, si nos vamos a cualquier variante de fertilidad, llámese coito programado, inseminación artificial o incluso fecundación in vitro, en cualquiera de ellas hay una probabilidad de lograr gemelos, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál de ellos es más probable que nos ayude a lograr gemelos? Sin duda, yo te podría decir que el más fácil de los tres para lograr una mejor probabilidad de lograr un embarazo gemelar sería la fecundación in vitro. ¿Sí? ¿Por qué? Con las primeras dos variantes, bueno, coito programado, inseminación artificial, lo que hacemos es dar una estimulación ovárica muy suave, ¿sí? Suave me refiero a que damos apenas un empujón con citrato de clomifeno, letrozol, gonadotropinas a dosis muy bajas para lograr que solo se estimule un folículo en alguno de los dos ovarios de la mujer, ¿sí? Un folículo equivale a un ovulito y por consiguiente es más probable que sea solo un embarazo. Ahora, hay mujeres, en particular aquellas, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, que se consideran hiperrespondedoras, en la cual hay una probabilidad mayor que aún con la estimulación suave, en lugar de lograr solo un folículo, puede estimularse dos folículos. Aquí es cuando ya entramos aquí sí hay una probabilidad de lograr unos gemelos, ¿sí? Y eso es muy importante que siempre lo manejemos con nuestras pacientes, porque, bueno, no es algo tan simple. No todo el mundo quiere un embarazo gemelar, pero quienes sí, bueno, están muy contentos de que se logren dos folículos. Ahora, pues, muy importante, si logramos dos folículos y se dan dos ovulaciones, van a ser gemelos, o sea, de diferentes óvulos, o sea, no serían gemelos idénticos, no serían gemelos monocigóticos, por así decirlo. Esto quiere decir que, bueno, los famosos cuates es los que se derivan de este tipo de tratamientos. Oye, pero yo quiero gemelos idénticos. Bueno, ahí es aún más complejo, y la probabilidad es muy baja, ya que esto se logra cuando un embrión se parte en dos embriones, ¿sí? Ahí sí podríamos generar un embarazo gemelar de un solo folículo, de un solo óvulo, si se diera esta división. Sin embargo, es menor del 5% de los casos cuando ocurre esta división tan prematura en el embrión y se generan los gemelos idénticos. Ahora, hablando del tratamiento, ¿sí? Que más probabilidades nos puede dar la fecundación in vitro. Aquí ya es una cuestión diferente, que quisiera saber si tienes alguna duda acerca de lo que acabo de decir de los otros dos, antes de que nos pasemos al otro, que es el más complejo, ¿no? Sí, serían básicamente dos dudas. La primera sería, ¿qué pasa si tenemos ya más de dos folículos? Tenemos 3 o 4. En esas ocasiones, ¿qué hacemos? Excelente pregunta. Cuando son más de 2, o sea, llámese 3, 4, 5, los que sean, desgraciadamente por indicación médica se tiene que cancelar el ciclo.
¿sí? Porque ahí nos arriesgamos a que no solo sean 2, sean 3 bebés, 4 bebés. Y bueno, por sí solo el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. Realmente pocos ginecólogos nos tiembla la voz cuando hablamos de embarazos gemelares. El control prenatal es muy similar y si se llevan las medidas respectivas, el protocolo respectivo, no debe haber ninguna complicación. Sin embargo, un embarazo triple, de alto orden, de cuádruple, ya la probabilidad de complicaciones y la morbimortalidad, o sea, la probabilidad de que tenga un problema tanto la mamá como los bebés, es mucho más alta. Sí. Ok, interesante. Y bueno, lo otro que hablabas, esto de los gemelos idénticos, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos partir un embrión y producir un embarazo gemelar idéntico en el laboratorio o cómo funciona eso? Es una pregunta buenísima que sí me hacen muchísimo las pacientes y sin embargo, aún con toda la tecnología que se ha logrado, que precisamente ayer se cumplieron 45 años de que nació la fecundación in vitro. Y a pesar de todos los avances que se han logrado hasta el día de hoy, desgraciadamente no podemos aún partir un embrión así tan fácilmente en el laboratorio para lograr que se generen 2 embriones idénticos. Si eso fuera el caso, bueno, eso nos ahorraría muchísimos problemas de falta de embriones, de baja respuesta. Si me explico, sí hay protocolos de estudio al respecto en España, en Suecia, en Alemania. Sin embargo, no se ha logrado hasta la fecha que ni siquiera por fecundación in vitro podamos partir un embrión para generar 2 embriones idénticos, ¿sí? Y sobre todo porque este proceso en la naturaleza no se da en los primeros 5 días del desarrollo embrionario que se da en el laboratorio. Esto ya se da después de entre los 7 y 12 días de desarrollo, que eso ya ocurre dentro del vientre materno. Entonces, digamos que pasa como más o menos en el mismo porcentaje que podría pasar en cualquier embarazo que fuera espontáneo. Exactamente, así es. Incluso yo en mi carrera he visto 2 pacientes en la que transferimos, por ejemplo, transferimos 2 embriones, solo uno empezó a desarrollarse de los 2, pero partió y sí terminó con sus gemelos idénticos. Entonces, sí se puede pasar esto, pero es muy, muy raro. De ahí la razón por la que somos tan cautelosos en evitar precisamente dobles ovulaciones, triples ovulaciones, porque está este riesgo intrínseco que si bien es bajo, existe, de que se parta este embrión y genere un embarazo de alto orden, que con mucho mayor riesgo. Y bueno, ya hablando ahora sí de la parte de in vitro, platícanos, doctor, ¿cómo podemos incrementar la posibilidad de tener gemelos? Bien, esto es algo que muchas parejas buscan realmente. Oye, doctor, es que queremos desocuparnos de la maternidad en menos tiempo, ¿no? Y se vale, se puede. Aquí lo que hacemos es, primero, hablar muy bien con el paciente. Eso para mí es importantísimo. Soy súper cuadrado yo en cuanto a eso. Claro que se puede, sin embargo es mi trabajo siempre hacerte saber a ti paciente los riesgos que conlleva un embarazo gemelar, ¿no? Que puedan nacer antes de tiempo, puede haber ruptura de membranas, mayor riesgo de infecciones, puede haber sangrado también al momento del parto de la cesárea en la madre. Entonces, bueno, estas son cuestiones que deben de saber para no tomar tan a la ligera esta decisión. Si aún así desean seguir adelante, sin problema, lo que hacemos entonces en el laboratorio, hacemos una fecundación in vitro, se obtiene la mayor cantidad de óvulos de los ovarios de la mujer con una estimulación mucho más potente que con los otros 2 parámetros, que los otros 2 variantes de reproducción asistida. Y a estos ovulitos los fecundamos directamente en el laboratorio inyectando el espermatozoide dentro de cada uno de estos ovulitos para crear embriones en nuestras incubadoras. 5 días después estos embriones están listos para transferirse, se congelan y en un ciclo posterior podemos hacer una transferencia doble. O sea, transferir 2 embriones a la vez. Y aquí es muy importante que también siempre comento con mis pacientes. Ok, vamos a hacer una transferencia doble, pero esto garantiza, doctor, que vaya yo a tener gemelos. Desgraciadamente no, tampoco es una garantía. Yo puedo transferir 2 embriones, pero hay tres posibles caminos al transferir 2 embriones. 1, los 2 embriones implantan y continúan el embarazo. 2, solo uno de ellos implanta y continúa el embarazo. O 3, en el peor escenario posible, que ninguno de los 2 implante. Y esto es una posibilidad que existe. Posibilidades, oiga, doctor, sí, ¿qué posibilidades hay de que peguen los 2? Bueno, normalmente aquí nuestras tasas de embarazo, que son bastante buenas, rondan entre el 50 y 65% por transferencia. Esa sería una probabilidad de que al menos uno pegue, y puede rondar entre el 65 o 70%
dentro de este 50% inicial, de que los dos peguen, ¿sale? Entonces, sí hay una buena probabilidad de que ambos embriones implanten, sin embargo, no es del 100%. Entonces, sí, realmente no existe una garantía para lograr un embarazo gemelar, ni siquiera con fecundación in vitro. Y pensando en lo que nos comentabas antes, hace unos momentos, entonces, ¿también existiría la posibilidad así como de tener 3 o 4 bebés al transferir 2 embriones? Totalmente. Y precisamente debido a este concepto es el motivo por el cual tratamos nosotros de seguir la tendencia mundial, ¿sí? De países punta de lanza como España, Alemania, Suecia, en el cual ya se está optando por hacer single embryo transfer, solo transferir un embrión a la vez, independientemente de las circunstancias, de todo, hacer una transferencia de solo un embrión, porque transfiriendo 2 embriones volvemos al concepto que hablábamos hace rato. Hay una probabilidad de que uno divida y bueno, terminamos con 3, ¿no? Si bien es baja, la probabilidad existe. Entonces eso sí también es muy importante compartirlo con las pacientes y que sepan por qué estamos tan a favor de transferir solo un embrión a la vez. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. La verdad fue un tema muy interesante. Seguramente nuestros pacientes tendrán preguntas y más adelante nos gustará tenerte de nuevo por aquí para platicar acerca de ellas. Si nos aceptas la invitación, doctor Alfonso Suástegui. Muchas gracias, que tengan buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias. Esto fue Fertilidad sin Censura. Fertilidad sin Censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.